Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor, por esta luz de alegría. Te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la espina que encontraré en el sendero, donde marcho pregonero de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, porque dejas que abrace tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abejas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 11. Sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén y se le presentó el profeta Ahías de Silo, cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos a campo abierto, tomó el profeta Ahías el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 jirones y dijo a Jeroboam: Toma 10 jirones para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel: rasgaré el reino de manos de Salomón, y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David, y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Así, Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra de Dios nos está mostrando una de esas situaciones desafortunadas que le pasan a los pueblos, a las naciones, a las regiones del mundo. Es una división política, es una división por rencillas, por no comprenderse políticamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos está diciendo la palabra de Dios que el rey Salomón, heredero del trono del rey David, tenía un hijo que tendría que heredarlo a él después de la muerte, y se llama Roboam. Pero apareció un personaje aquí distinto, que no es de la familia, que no es de la descendencia del rey David, que se llama Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Era un servidor del rey David, trabajaba con él en su gobierno, pero se había distanciado por política, por ideología, por distintos motivos. Además, hay que agregar que el rey Salomón se había equivocado mucho. En medio de enamorarse de muchas mujeres al mismo tiempo, muchas de ellas influían en sus decisiones, incluso en sus decisiones religiosas. Habían llegado algunas mujeres que habían apartado su corazón del Dios único y verdadero, dice la palabra de Dios, y que lo habían llevado al pecado de idolatría. Como consecuencia, aparece la figura del profeta Ahías, con uno de esos signos proféticos, un manto, y lo rompe en 12 partes. Le entrega una parte al rey Salomón, otra parte al hijo de Salomón, que es Roboam, y las 10 restantes partes se las da como si le estuviera entregando 10 tribus a Jeroboam. Pero realmente lo que está pasando es que la palabra de Dios en el capítulo 11 del primer libro de los Reyes nos está contando un momento trágico, un momento de división política, cultural y religiosa del pueblo. Eso va a tener unas consecuencias prolongadas, pero sobre todo va a impedir que el pueblo de Israel siga progresando como venía, que siga en esa unidad religiosa, que siga en esa unidad cultural y política. Esto que le pasa al pueblo de Israel le pasa a muchos de nuestros pueblos cuando se dividen, cuando se polarizan sus líderes, cuando hay esa pelea y esa disputa por el poder, cuando se olvida que el verdadero sentido de la política es la búsqueda del bien común. Tomando esta palabra del Antiguo Testamento podemos iluminar el presente de nuestros pueblos e invitar a los líderes, hombres y mujeres, para que trabajen sobre todo por el bien común, para que trabajen por la verdad, por la vida, por la paz, por la reconciliación de los pueblos, evitando todas esas divisiones
que empobrecen, que llevan a la violencia, que llevan a la guerra, pero que sobre todo llevan al empobrecimiento de los pueblos. La religión debe ser un instrumento que nos lleva a la fraternidad y a la unidad. La religión verdadera nos lleva a reconocer que somos hijos del mismo Padre. Puede ser que tengamos distintas experiencias religiosas, pero tenemos un mismo Padre. La Iglesia es instrumento de unidad y busca la unidad para que todos podamos abrirle el corazón al reinado de Dios en nuestra vida y para que se cumpla aquello que dice el Señor Jesús en el capítulo 17 de San Juan, para que todos sean uno y el mundo crea. Luchemos nosotros con nuestro liderazgo espiritual, con nuestro liderazgo intelectual, con nuestro liderazgo político si lo tenemos, para que haya unidad en nuestras comunidades, en barrios, en veredas, en ciudades, en naciones, para que evitemos los conflictos, vivamos la reconciliación, vivamos la comunión y podamos glorificar con un corazón unificado al Padre Dios que nos invita a vivir la unidad en una sola familia. Salmo 80. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminara Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El amor de Dios no tiene fronteras. Jesús es el amor de Dios Padre, es el rostro misericordioso del Padre, como nos lo ha dicho el Papa Francisco. Y no tiene fronteras este amor misericordioso, porque el capítulo 7 de San Marcos nos muestra a Jesús en el territorio de Tiro. Es un territorio pagano, es un territorio de los no elegidos, no hacen parte del pueblo de Israel, que es el pueblo elegido por Dios. Sin embargo, Jesús está caminando. Y es hermoso ver a Jesús caminando, porque así como está en el territorio de Tiro, que es un territorio pagano, que es un territorio no elegido, pasa también por nuestra vida, por esos territorios de nuestras familias y de nuestros pueblos. Entra en las ciudades, en los lugares más peligrosos, en las regiones del mundo más sufridas por la violencia. Y ese Jesús caminante por el mundo, ese Jesús caminante por la historia de nuestra vida y de nuestras familias, es el Jesús que pasa salvando, que pasa curando. Jesús realiza la misión caminando. Él quiere hacer de cada uno de nosotros un camino por donde Él pueda transitar. Se va dirigiendo, dice el texto, al lago de Galilea, pero está atravesando la Decápolis, 10 ciudades que están bajo el dominio de los griegos. En medio de este caminar se encuentra con las personas. Es que el camino de Jesús es un camino para el encuentro. Es un camino desde el corazón del Padre hasta nuestra vida. Él sigue caminando para encontrarse con cada uno de nosotros, para poder dialogar con nosotros. Él es un Salvador en salida, es un misionero en salida, y nos pide a nosotros como iglesia, lo ha dicho el Papa Francisco, que nos pongamos en salida, que hoy salgamos de nuestros encierros, que salgamos a visitar a alguien. Tal vez hay algún enfermo que está necesitando que nosotros nos parezcamos a Jesús, que nos pongamos en camino para visitarlo, para ayudarlo, para darle una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de salvación en el nombre del Señor Jesús.
Le presentan a Jesús un sordo que además podía hablar muy poco, es decir, una persona incomunicada, no podía recibir, pero podía dar muy poco también de sí mismo. Estaba incomunicado y por lo tanto no podía entrar en relación con el mundo, con las personas y con Dios. Ya vimos en la lectura del libro del Génesis que el pecado nos encierra y nos aparta de la comunicación fundamental con Dios. Y Jesús aparta de la gente a este hombre, le mete los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua. Es decir, Jesús entra físicamente en la otra persona, entra para salvarlo, no para invadirlo, sino para liberarlo. La palabra efetá, que significa ábrete, la pronuncia Jesús para abrirle el oído y el corazón y la conciencia a este hombre. Abriéndole el corazón y la conciencia a la palabra de Dios, él puede ser luego comunicador, proclamador de esa palabra de Dios. Pues bien, esto sucede con cada uno de nosotros. No escuchamos y no somos capaces de anunciar la buena nueva. Pero cuando el Señor nos dice efetá y con su misericordia, con su perdón, nos abre y nos capacita para escuchar su palabra, entonces nos capacita también para ser anunciadores de las maravillas que Dios realiza en nosotros. Que hoy el Señor abra nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos escuchar la voz de Él y la voz de los hermanos. Solo así podremos nosotros anunciar a Cristo y anunciar a los demás motivos de alegría en medio de las dificultades que puedan tener. Que el Señor nos dé su palabra y que esa palabra, pasando por nuestro corazón, llegue al corazón de los hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.